¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la idea de este video, espero que no sea demasiado largo, es poder mostrarles un poco de mi trabajo, poder mostrarles un poco de mis skills en el desarrollo, tanto en el backend como en el frontend, y también incursionando ahora en el diseño de interfaces. Entonces, para esto elegí un proyecto que va a ser similar a esta idea. Esta página existe, esta página es real. Es una plataforma que ofrece la venta de ciertos vouchers que uno puede regalar. Estos vouchers pueden ser experiencias culinarias, ir a cenar a algún lugar, puede ser ir a relajarse a un spa, se pueden hacer para una persona o en pareja. Y obviamente vos podés regalar estos vouchers a otra persona o hacia vos mismo. Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto que tengo pensado? Por un lado, desarrollar una API que pueda servir la información para poder desarrollar luego el frontend en una segunda instancia. Esta API la voy a hacer con Node.js, con Express, y nos vamos a conectar a una base de datos que ya de hecho el proyecto se llama Joy, alegría, para ver si nos trae un poco de alegría en estos días, en este proyecto. La verdad que desarrollar me da muchísimo placer, así que creo que voy a disfrutar mucho este proceso y también voy a disfrutar compartirlo con ustedes, con quien lo esté viendo en este momento. Luego, después de terminar la API, la vamos a testear, vamos a hacer una colección aquí en Postman y vamos también a implementar algunos tests para estar teniendo siempre funcionando esta aplicación. Ya veremos, todavía no definí dónde voy a hacer el deploy. Como saben, los deploys gratuitos cuando uno hace proyectos personales son escasos, así que veremos en el momento de hacer el deployment dónde decido hacerlo, y también quizás podemos ver varias opciones también de diferentes plataformas donde podamos hacerlo. Y por otro lado, luego voy a desarrollar en Figma, primero voy a hacer el diseño de las pantallas, posiblemente haya una pantalla principal, un home y alguna pantalla de detalle. Veremos en qué termina toda esta idea que estoy empezando hoy en vivo, casi pensándola con ustedes. Vamos a hacer el prototipo funcional de ese diseño, y luego, si todo va bien, si la vida sigue adelante y me acompañan, voy a mostrarles el proyecto en React. Vamos a desarrollarlo también en React. La idea es poder mostrar el proceso, quizás no explicar todo en detalle, pero sí mostrar cómo lo voy pensando, cómo lo voy construyendo, y no solamente entregar un diseño final que realmente, si esto lo está viendo alguna persona que le interesa mi trabajo, no sabe cómo es mi forma de trabajar, simplemente ve un resultado, tampoco sabe si lo hice yo. Así que acá estoy demostrando de alguna manera cómo es mi forma de pensar en un proyecto completo de punta a punta. Bien, dicho esto, yo ya empecé a trabajar hoy en la API. Si la API van a tener acceso aquí en mi GitHub, de hecho pueden entrar y mirar otros proyectos también. Por el momento solamente tenemos creado un servidor simple. Voy a tratar de hacerlo el proyecto lo más simple posible y después podemos ir complejizándolo en la medida que me dé el tiempo, que tiene una conexión con MongoDB. Tenemos un par de dependencias que se utilizan para la conexión con Mongo. Tal vez tenga que hacer en algún momento un paginado, porque obviamente va a haber tarjetas y no se van a mostrar todas las tarjetas. Me imagino que va a haber un paginado en algún lugar del diseño del frontend. Obviamente para leer las variables, y después veremos qué utilizamos de todo esto finalmente. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, hasta el momento un servidor básico que está levantado, como ven ya está conectado, ¿sí? Y les puedo mostrar un poco la estructura del proyecto. Hasta ahora tenemos una carpeta de autenticación, autorización. Eso lo voy a dejar para el final, cuando ya termine de la API estar funcional, vamos a agregarle un poco de seguridad. La parte de configuración, hasta el momento tenemos la configuración con nuestra base de datos, con todas las variables puestas en nuestro archivo .m. Una carpeta de controladores, va a haber una carpeta de conexión con de todos los archivos vinculados con nuestra capa de persistencia, de conexión con nuestra base de datos, una carpeta de servicios, una capa de servicios, y por el momento solamente tengo definido un router base que hace un hola mundo, para que vean que este servidor ya está funcionando. Hello router. Y le vamos a ir agregando diferentes capas a estos routers, diferentes rutas que según los modelos y las entidades que vayamos creando,
que nos permitan acceder a la información que necesitamos para poder renderizar esas tarjetas y todo el contenido de la web que queremos desarrollar como proyecto final. Hasta acá este proyecto, seguiremos más adelante, les seguiré contando cómo va evolucionando.